Bueno, hola con todos y todas. Es un gusto estar en este espacio y poder compartir un poco desde la experiencia que yo vengo a contarles desde Ciudad Saludable, que es la organización a la que yo represento. Y lo primero que quiero que partamos con una pregunta, ¿no? Porque hablar de la circularidad y de la economía circular para el tema de los plásticos nos tiene que llevar en nuestro continente a ir un poco más allá. Y eso significa hablar de cómo podemos desarrollar justamente estos modelos de circularidad de plásticos en nuestro continente. Y normalmente he puesto esta imagen porque es la que se nos viene a la mente. Pensamos automáticamente en maquinaria, en cosas muy complejas que son, por supuesto, necesarias, la parte de tecnología. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en nuestro caso tenemos que tomar en consideración otras condiciones que tienen que ver con que, por ejemplo, en nuestro continente, en nuestra región, existen alrededor de 4 millones de personas, hombres y mujeres de distintas edades, que se dedican a la recuperación del material reciclable y principalmente también de plásticos en distintos espacios, de manera formal y de manera informal. De hecho, en el caso de Perú, el 70% de la industria plástica es informal, con lo cual tenemos un reto gigantesco. Y hablando de retos, justamente me parece también importante partir de esto, que es de lo que, a partir de lo cual les quiero compartir hoy día. Que es que el reto, en realidad, para hablar de la circularidad de los plásticos, tiene que ver con tener una mirada panorámica. Eso quiere decir que no solamente vamos a resolver o aportar a resolver el tema desde la parte de políticas públicas o desde la parte de educación ambiental o desde lo que tiene que ver únicamente con los negocios en sí o incluso desde el manejo de los residuos donde está mucho del potencial, porque lo cierto es que no podemos hablar de economía circular sin hablar de reciclaje, y hablar de reciclaje tiene que ver Hola también con amiguita, ¿qué hablar tal? Justo estoy de yendo a mi casa. recicladores, por ejemplo. ¿Cómo les fue a ustedes? Voy a ir por la Justo ya ronda de Panchito está preguntas. allá. Y el primero, en relación a diseño de políticas públicas, es que obviamente pensamos en el carácter nacional. Sin embargo, ahí tenemos otro reto, que es cómo le damos un sabor local a partir de las normativas. Nosotros hablamos de ordenanzas de territorios específicos, sean municipalidades, ayuntamientos particulares, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta que lo primero es que el norte, desde nuestra experiencia que nos ha servido, tanto en Perú como en Guatemala, los aportes que hemos tenido en Chile, por ejemplo, es que necesitamos pensar en fortalecer el ecosistema de reciclaje porque es justamente de donde sale mucho de los contenidos. También hablamos de fortalecer las capacidades en el sector gubernamental, porque si no dejamos capacidades instaladas, es muy difícil que luego solamente desde el sector privado se pueda trabajar cuando no hay una articulación con finalmente los que muchos de los territorios de nuestro continente son los responsables. De hecho, en Perú, el dueño, por decirlo en términos legales, de los residuos es el municipio, es el ayuntamiento, ¿no? Entonces eso nos lleva también a otra cosa que tiene que ver con que es necesario que estas políticas públicas sean justamente la base que sostenga nuevas sinergias y vocerías que vayan en esta lógica de generar valor compartido. Y eso tiene sentido o tiene mucha más potencia si tenemos una lectura de la realidad de nuestro continente. De hecho, ahí les he puesto una imagen súper chiquita la parte inferior de un botadero, ¿no? Que es una realidad en todos nuestros países, lamentablemente, ¿no? Y que tiene décadas, no es algo de ahora. Y hablar de plásticos también significa que es, de hecho, lo más común, ¿no? Distintas campañas y demás hablan de plásticos, específicamente del plástico de un solo uso, no necesariamente tanta importancia al tema de la circularidad de los plásticos. Sin embargo, desde nuestra experiencia, algo que ha sido muy importante es entender que la educación y la comunicación ambiental tiene que salir de los espacios formales como escuelas, universidades, institutos, hacia el espacio público. Y de hecho, creemos que hoy, en plena pandemia, yo estoy convencida de que es muchísimo más necesario, porque necesitamos tomar los espacios públicos, donde además es el lugar donde más protegidos podemos estar ante el virus que nos rodea. Entonces, ¿qué es importante respecto a esto? Generar materiales e iniciativas y propuestas que justamente vayan en esta lógica de apoyar la circularidad, explicando conceptos básicos. Hay un trabajo ahí de levantamiento de información que es súper importante y de hablar con expertos al respecto. Yo les he puesto ahí el ejemplo de una infografía sobre qué sucede con la basura marina, que ha sido trabajado con un equipo de biólogos marinos, de abogados, de distintos especialistas, para una iniciativa que es más reciclaje, más pacífico, donde justamente lo que buscamos es generar esa conciencia y hacer un link justamente entre lo que sucede en el territorio, entre los gobiernos locales y también las empresas privadas,
Tomar los espacios públicos ahora obviamente tiene otro reto, tiene otras implicancias, sin embargo es importante, queremos nosotros volver al juego, volver a llevar otras posibilidades al espacio público y también acercar infraestructura como la que les muestro ahí del centro de acopio en la parte derecha, que es el ejemplo de una estación de reciclaje que tenemos, que hemos colocado con PepsiCo en este caso, en Ciudad de Guatemala. Lo tercero que es súper importante tiene que ver con, sabemos que la economía circular plantea un cambio de paradigma, ¿no? Pero normalmente se habla desde la parte económica, desde la parte de los negocios. Sin embargo, creo que es súper importante que tengamos en cuenta que eso tiene una correlación en cuál es el paradigma o la idea de desarrollo que tenemos en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras ciudades, y cómo identificamos lo que es la inclusión efectiva. Entonces, en realidad ahí la mirada de economía circular tiene que estar no solamente en las grandes empresas, sino también en los pequeños negocios. ¿Qué pasa con las pequeñas bodegas, las pequeñas tiendas, el tendero, ¿no? Que también puede aportar a un modelo de economía circular con pequeños cambios en las prácticas. De hecho, además, necesitamos tener una mirada de todo el proceso. Entonces, desde el inicio, una de las cosas súper importantes y que nosotros buscamos trabajar con grandes empresas es que hagan cambios justamente en el tema del diseño, porque lo que se establece, y ahí les he puesto el dato justamente, la Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente, plantea que el 80% de los impactos ambientales están en el diseño, en la primera fase. Entonces, ahí es súper importante porque nuestra experiencia nos dice que si recogemos información en la realidad de lo que sucede al final, qué pasa con los empaques y embalajes post-consumo en cada uno de nuestros territorios, tenemos información súper importante para poder cogerla e ir al inicio y decirle justamente a cada uno de esos productores, esto es lo que está pasando. En mi ciudad, en mi territorio, no es posible entrar, poner en la circularidad tu producto porque tú lo estás creando en otro lugar donde sí tienes estas cadenas, pero yo no las tengo. O necesito que hagas un cambio. Y a veces pueden ser cambios pequeños que tienen que ver con pegamento que sea soluble al agua, ¿no? Con hacer algunas variaciones en la tinta, con algunas cosas más profundas, en algunos casos que tiene que ver con utilizar monomaterial y no mezclar distintos tipos de plástico. Entonces, en realidad, lo que hacemos justamente en ese sentido es hacer un análisis de eso para devolver la información. ¿Y por qué planteo justamente que tiene que estar centrado también en la inclusión efectiva de quienes están en la base de la pirámide? Porque es importante que en América Latina le demos el espacio adecuado a los y las recicladoras. Ellos son los especialistas en empaques y embalajes post-consumo, son nuestra fuente primaria de información, y también son educadores y comunicadores ambientales en términos comunitarios. Entonces es importante que formen parte de todo este proceso para sumarlos. Y finalmente, la cuarta pata, digamos, que identifico en este proceso para lograr la circularidad es que la gestión ambiental de los residuos tiene que tener una mirada mucho más amplia también, ¿de acuerdo? Yo he puesto acá un ejemplo que tiene que ver con, en el caso de Perú, la ley 3884, que es la de no plásticos de un solo uso. Pero ¿por qué lo pongo acá? Porque esto es lo que abre también el reto a otras posibilidades, a que realmente nuestra normativa que habla de economía circular, que habla de la valorización de los residuos inorgánicos y orgánicos, sea efectiva. Y entonces abre un espacio para distintos tipos de negocio en empaques y embalajes, en el tema de plástico, o para justamente que distintas empresas utilicen el material plástico que queda como materia prima justamente para otros negocios o para sacar nuevos productos. Entonces ahí el tema de algo que tenemos como una característica latinoamericana de la creatividad, de hacer uso de la oportunidad, está a flor de piel y es súper importante y necesitamos que esta lógica de circularidad justamente se mantenga en todo este proceso que les muestro acá, que tiene que ver con generación, almacenamiento, barrido, con todo este proceso hasta la disposición final, para que justamente en esa lógica, lo que vaya a disposición final, en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, pues alarguemos la vida, ¿no?, del relleno sanitario, y sobre todo para que no tengamos que dejar material que sí tiene el potencial de seguir circulando en ese tipo de recintos.
Y finalmente también que del otro lado está la parte humana que tiene que ver con el rostro del reciclaje, que permite justamente generar estos ahorros en el costo, permite también extender el tiempo de vida de esta infraestructura y sobre todo genera distintos beneficios sociales, ambientales, económicos y políticos en términos de inclusión efectiva de la comunidad. Bueno, me voy a quedar acá a responder las preguntas que ustedes tengan o comentarios al respecto. Muchas gracias.